Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, amados Israel, Casa Integral en las Naciones, por estar siempre conectados en este punto, en este tiempo, en esta hora. Gracias por su apoyo, gracias por su apreciación, gracias por sus muy buenos mensajes. De verdad me he sentido muy agradecido con mi amado Hashem por una audiencia y un grupo de hermanos con un discipulado maravilloso. Tema apasionante. Arrancamos una semana hablando del tema del Seder o el Sidur Tefilá, el manual de oraciones. Y pues definitivamente hemos tenido que abarcar otros aspectos para llegar a un contenido establecido. Pues al igual para el día de hoy, no puedo avanzar en algunos conceptos como rezar, orar, o súplica, o plegarias, si no comprendemos un poco más, no tanto en el detalle, porque es muy profundo y nos tomaría varias semanas, pero por lo menos quiero abarcar algunos conceptos básicos, muy elementales, que estoy seguro que muchas veces no los consideramos, no los tenemos en cuenta, y probablemente tengamos ciertos vacíos al respecto. Vamos a partir de un punto interesante. ¿Sabe usted, mi amado hermano, cuántos versículos bíblicos tiene la Biblia? Es una pregunta sencilla, interesante. Nuestra Biblia, ¿cuántos versículos tiene? Las Biblias nuestras tienen un total del 1188 capítulos. 1188 capítulos. ¿Qué es de interesante en esto, pastor? 1188 capítulos. Esto nos indica que hay 594 capítulos de este lado de la mitad y 594 de este otro lado de la mitad. Es decir, la Biblia tiene una mitad, un centro. No estoy hablando de Antiguo o Nuevo Pacto, no estoy hablando de Tanaj y Brit Hadasha, estoy hablando en cuanto al número de capítulos. Hay 594 capítulos de este lado, 594 capítulos de este lado y por supuesto hay un punto centro. Ese punto centro está ubicado en el Salmo 118. El Salmo 118 es la mitad de los capítulos bíblicos. Tome nota, por favor. Y cuando vamos a la mitad de la mitad, nos encontramos con el Salmo 118 y el verso 8. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia. Y leamos qué nos dice el centro, el corazón, el lep de todos los capítulos bíblicos. Estoy hablando en nuestra versión tradicional Reina Valera, dentro del contexto de los 66 libros, por supuesto. Salmo 118, verso 8, dice la palabra: es mejor confiar en Adonai que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Adonai que confiar en príncipes. ¡Wow! Bueno, no. ¡Wow! Creo que no es la respuesta correcta. ¡Amén! Dígalo conmigo, por favor. ¡Amén! Y un amén rotundo, un amén absoluto. Vamos a repetirlo. La mitad del texto bíblico, 594 y 594 nos van a sumar un total de 1188 capítulos.
Y la mitad de ellos es el Salmo 118, verso 8, es decir, mejor es confiar en Adonai que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Adonai que confiar en príncipes. ¿Dónde está puesta tu confianza hoy? En tu mente, en tu cultura, en tu profesión, en tu experiencia, en tu dinero, en tu posición laboral. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Está puesta tu confianza en un amigo? ¿Está puesta tu confianza en el presidente de la nación? ¿Está puesta tu confianza en una pensión de jubilación? Que la mayoría de los adultos decimos, bueno, ya me voy a pensionar, gloria al Eterno. Bueno, está bien, se ha hecho un esfuerzo laboral, se requiere como mínimo una compensación, no tenemos la menor duda al respecto. Muy bien, pero para que hablemos entonces, mis amados hermanos, de orar y para que hablemos de rezar y para que hablemos de plegarias y para que hablemos de súplicas, les hablé ayer del contexto de la famosa versión latinoamericana del nivel 1. Aprecio muchísimo este texto, la verdad que lo aprecio mucho. Hace ya un muy buen tiempo algún hermano me obsequió este texto de la versión latinoamericana o la Biblia del nivel 1, la Biblia católica. Y es muy interesante, hermanos. Les he dicho y les he recomendado en programas anteriores, no teman tener en casa una Biblia nivel 1. Y esto lo digo con respeto. ¿Por qué? Porque he escuchado, y lo voy a hacer muy claro, probablemente en otro nivel, en el nivel 2, yo recuerdo que cuando alguien me decía, es que tengo una Biblia del nivel 1, yo recuerdo decirle a esa persona, no, usted no necesita eso. Tire eso. Usted consígase una Biblia cristiana. Hermanos, no tenemos Biblias cristianas, ni tenemos Biblias católicas, ni tenemos Biblias de otro sentido. Tenemos versiones bíblicas. Este libro que tengo en mis manos dice traducción presentada y comentada para las comunidades cristiano-latinoamericanas que buscan a Dios. Edición de 1995. Textos integrados traducidos del griego y del hebreo, edición del Verbo Divino. Y cuando empezamos a mirar el contenido de este texto, de esta versión, lo mencioné en esta semana, realmente estas versiones del nivel 1 tienen la característica de que a lo largo de su historia, y tenemos que hacernos una pregunta que es importante, ¿cuándo nació verdaderamente la iglesia cristiana? Entendiendo algo muy importante, hermanos, no hay cristianos y católicos, esa es una división que nosotros hemos considerado y no es una definición correcta realmente. Tanto la iglesia del nivel 1 como la iglesia del nivel 2 son consideradas iglesias cristianas. La diferencia entre una y otra está en su liturgia, está en su forma. Por eso estamos hablando esta semana del Seder. ¿Por qué es tan importante un Seder? Porque la iglesia del nivel 1 tiene un Seder, la iglesia del nivel 2 desarrolla un propio Seder y la iglesia o la Cajal en el nivel 3 en Torá tiene un Seder. Y vimos que aún los hermanos de la casa de Judá tienen su Seder y cada una de las líneas judaicas, ortodoxas, conservadoras, reformistas, ultramodernas, como quiera, cada una de ellas a su vez tiene también su propio Seder. Entonces se hace necesario que nos hagamos preguntas importantes, porque en el primer nivel nos habíamos acostumbrado a rezar. Ustedes recordarán rezar, el credo, el Ave María, el Padre Nuestro, rezar. Y cuando venimos al nivel 2, el término rezar lo cambiamos, o se nos cambia el vocabulario y empezamos a utilizar la expresión orar. Ya entonces no rezamos, sino que ahora oramos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al tomar la diferencia literal entre orar y rezar. Pero cuando venimos al nivel de Torá, ya ni siquiera lo mencionamos en español orar, sino que ahora decimos la tefilá, la oración. ¿Dónde quedan las plegarias? Y es interesante porque los textos que estamos desarrollando, el Sidur, el Seder de oración, nos habla de rezos, nos habla de plegarias, nos habla de súplicas y nos habla de oraciones. Así es que cuando empezamos a ojear un poco el contexto de esta versión del nivel 1, muy interesante, les dije que en ella, en su mayoría de términos, cuando se refiere a Dios, lo hace desde el punto de vista de Yahvé.
y que les mencioné igualmente, que esa expresión Yahvé es una expresión muy correcta y es más hebraica que la expresión común Dios, por favor. Al tomarme un tiempo y leer parte de los principios del contexto de esta versión, he señalado y he resaltado algunos detalles que me parecen interesantes. La Biblia dice, no es un libro que nos habla de Dios, sino que es un libro en el que Yahvé nos habla de Él por medio de los testigos que Él mismo eligió en medio de su pueblo, Israel. Es decir, que en esta versión católica nos está hablando de un pueblo que se llama Israel, que es Jacob, que es el padre de 12 hijos que conocemos como las tribus de Israel. Es decir, que hasta aquí estamos absolutamente en el lugar. Los primeros cristianos no estaban equivocados al respecto. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Yahvé habló a nuestros padres por medio de los profetas. Amén. Pero en estos días, que son los últimos, nos habla a nosotros por medio del Hijo. Hebreos 1:1. A través de los diferentes libros del Antiguo Testamento vemos, pues, con qué paciencia Yahvé nos revela a su pueblo y lo prepara para un encuentro con Jesús, el Hijo de Adonai hecho hombre, aquel que es quien reside, aquel en quien reside la plenitud de la divinidad. ¡Wow! Colosenses capítulo 2, verso 9, lo dice la versión 1 y lo dice con absoluta claridad. Más claridad, ¿para dónde? Es decir, en cuanto al Ejad. Y bueno, vienen muchas explicaciones, los principios del hombre, el hombre, las vírgenes y los mártires, la conversión, esto es interesantísimo, la conversión de Constantino. Y aquí deberíamos tomarnos un tiempo, pero no es nuestro objetivo en el programa de esta semana. Probablemente lo hagamos en otro momento. Pero aquí nos habla de la conversión de Constantino, un emperador de Roma. Y nos dice que mientras tanto el mundo romano entraba en decadencia, antes de que fuera vencido por sus enemigos, se debilitan las fuerzas espirituales que habían encumbrado a Roma. Ya no tenían vida las creencias antiguas. En el año 315, el propio emperador Constantino pidió ser bautizado y después de él los gobernantes fueron cristianos. Es decir, observen la fecha tan importante en el Imperio Romano, en el año 315 después de Mashiach. Recordemos nuevamente que nuestro amado Yeshua no fue cristiano, los 12 discípulos no fueron cristianos y la gente que lo rodeaba no fueron cristianos. Estudiaban Torá, enseñaban Torá, vivían Torá y vivían conforme al Seder del templo, vivían conforme al Seder Tefilá, a las oraciones del templo, vivían conforme al Seder, por favor, celebraban Shabbat, se congregaban en las sinagogas. No teníamos entonces ni las iglesias cristianas, ni las iglesias bautistas, ni pentecostales, ni nazarenas, ni hueleyanas, ni todo lo que ustedes hoy conocen. Pero en la lectura que vine desarrollando sobre este texto de la versión 1, pues tengo muchas cosas que compartir, pero resalté algunas en particular solo para mencionar. Dice, entre otras cosas aquí en líneas, permítame por favor, dice, David, el rey David, se apodera de Jerusalén, una pequeña ciudad de Cananea, y hace de ella su capital, introduciendo en la misma el Arca de la Alianza, signo visible de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo. A partir de este día, no solamente la ciudad santa era la historia del pueblo de Yahvé, sino que su vocación rebasa el tiempo y la historia, ya que ella aparece en las últimas páginas del libro de Apocalipsis como la figura de la humanidad definitivamente reconciliada con Yahvé. Salomón, al construir el templo de Jerusalén, que 2 siglos más tarde se convertiría en el único santuario legítimo, da a su pueblo un punto de reunión, la morada de Yahvé. Miren qué bonita la escritura, una enseñanza muy clara, muy definida, vamos a decirlo en un mejor término, una enseñanza completamente toraica. Absolutamente toraica. Entonces surgiría inmediatamente una pregunta. De este texto, en la versión latinoamericana de la Biblia del nivel 1,
de dónde se inspiran para inscribir estas primeras páginas de prólogo en la Biblia. Ya vamos para allá. Dice inmediatamente morada de Yahvé. Condenación de Israel por sus innumerables infidelidades. Recuerdo que la incansable misericordia de Yahvé con Jerusalén exigía de verdad y de sinceridad el culto del templo. Aquí cuando nos menciona el culto del templo, obviamente el culto del templo estamos hablando del orden sinagogal o del Seder de Tefilá, es decir, el manual de instrucciones de cómo desarrollar la liturgia. Ya vimos que la palabra liturgia no necesariamente es un contexto del nivel 1. La palabra liturgia hace asiento en el sentido de una ordenanza, una manera de actuar, una manera de ser, una manera de convivir. Entonces aquí nos menciona inmediatamente que debe haber, por supuesto, un culto debido al templo. Proclamación de la salvación que viene, todo esto constituye la médula del mensaje de los profetas. Al acercarse a los últimos tiempos, la meditación de Israel se hace más intensa. Muchas pruebas han purificado las ideas o las doctrinas falsas, demasiado humanas, a través de la oración de los salmos. Y observen que aquí este tema, la oración de los salmos, hace referencia a lo que ya mencionamos en esta semana, que es el Hasam. Aquel hombre que a través de los cánticos de los salmos, en un tono de ópera, en una lírica litúrgica como la ópera, pues nos hace esa conexión que hoy con el tiempo lo llamamos la adoración, la alabanza, que con el paso de los años la adoración y la alabanza, especialmente en el nivel 2, se convirtió en una moda de adorar con ritmos, adorar con estilos, adorar con formas incluso tomando música secular, música del mundo, trayéndola al atrio, al lugar santo y presentándola como adoración. Entonces, a los que llamamos levitas, entre comillas, cantantes cristianos, pues surgió un fenómeno del rating, las ventas, el comercio, las canciones que en muchas de ellas no sabemos si le están cantando a Dios, no sabemos si son canciones de adoración, no sabemos si son cánticos de alabanza, no sabemos si son el merengue, la pachanga, el vallenato, la salsa, ¿cómo se llama? Los rockeros, entre tantos modelos de música, y el objetivo pareciera ser de estos cantantes cristianos es obtener el mayor número posible de ventas en sus discos, al punto de llegar a ganar los premios Grammy, ganar no sé cuántas cosas en el mundo secular por sus éxitos en la música, comillas, cristiana. Pero estos no son ni los cantores, ni los Hassan, ni muchísimo menos, que solamente sus cánticos eran los salmos, obviamente. Entonces miren que, haciéndole una pequeña auditoría a esta corta lectura, estamos encontrándonos frente en la versión 1, que por supuesto estoy seguro que quien tiene una Biblia de esta versión 1, nunca seguramente se han tomado el tiempo de leer estas páginas preliminares tan importantes. Por eso me tomo estos minutos para hacer el ejercicio. Vamos a continuar. Entonces dice la palabra, o dice este texto, muchas pruebas han purificado las ideas de las falsas doctrinas en el desarrollo del hombre y de la sociedad. Algunos sabios deciden guiar a Israel en las últimas etapas de su camino hacia aquel que viene a cumplir todas las cosas. Los escritos de la sabiduría, que constituyen la tercera y última parte del Tanaj, Antiguo Testamento, pueden parecer menos coherentes que los de la ley o los profetas. En efecto, el reflejo de un pueblo convulsionado y con frecuencia dividido es el tiempo en que Yahvé se prepara un pequeño resto en medio de una nación presionada y arrasada por todas las tentaciones de poder y la confusión entre el reino de este mundo y el reino de Yahvé. Pero después de tantas experiencias acumuladas en el pueblo de Israel, sobreviene un periodo de crisis en el que Yahvé decide conducirlos a superar los más grandes desafíos de la fe y de su historia. Amén. En este preciso momento es cuando aparece Jesús. Estoy hablando versión 1. Así pues, el Antiguo Testamento, el Tanaj,
consta de 46 libros. Por favor, préstenle mucha atención. Vean por qué es importante leer. Nos dice que consta de 46 libros. Entonces hago la pregunta, mis amados hermanos. Lo que llamamos versión 1 tiene 46 libros en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento en la versión 2? Les voy a dar un minuto para que usted por favor me conteste aquí a través del chat. ¿Cuántos son los libros que tiene la versión 1 y cuántos son los libros que tiene la versión protestante? Por favor, déjeme saber. Aquí nos indica que el Antiguo Testamento consta de 46 libros y constituye la primera y más valiosa de las dos partes de la Biblia. Se trata de la lenta preparación de Israel para la alianza definitiva y eterna que Yahvé iba a establecer con los hombres en la persona de Jesucristo, el Mashiach. Así como las obras de las bibliotecas pueden ser clasificadas de modo diverso por uno u otro bibliotecario, así también los 46 libros del Antiguo Testamento han sido clasificados de modo diferente y desde los primeros siglos de la era cristiana. Los editores modernos de la Biblia han debido, pues, elegir entre las dos clasificaciones más frecuentes adoptadas por los antiguos manuscritos. El orden de la Biblia hebrea subraye. Bueno, usted no tiene en este momento esta versión, pero si tuviese esta versión 1 en su mano en este momento, probablemente algunos tienen esta misma versión u otra versión del nivel 1. Es importante subrayar de dónde se origina esta versión 1. ¿De dónde toman ellos esta fuente para hacer esta Biblia? Y aquí empieza a decirnos, el orden de este texto corresponde a la Biblia hebrea. Por favor, téngalo presente. De la Biblia hebrea, del Tanaj hebreo, se hace este libro de la versión 1 o de la religión. Importantísima esta información. Espero que estemos abriendo nuestros ojos a lo que estoy leyendo, porque aunque esto ya lo habíamos enseñado en algún otro momento, lo traigo a colación, hermanos, porque estos detalles no los podemos pasar por alto. La fuente de información para la elaboración de las Biblias en el nivel 1 no fue Roma, no fue el Vaticano, no fueron ni mucho menos los Constantino y los obispos y los papas, ni las encíclicas, que estos son términos que necesitamos definir en el transcurso de estos días. Yo estoy considerando que esta tal vez sea una de esas semanas en las que probablemente no haga un cierre de semana, sino probablemente continuemos explorando, porque en la medida en que más exploramos, pues nos encontramos con sorpresas que debemos conocer y que lastimosamente estábamos en el nivel 3, estábamos en Torah, ahora somos de raíces hebreas, somos de las raíces de la fe. Oh, amén, aleluya. Toda rabá. Y no sabemos esto, entonces estamos en el lugar equivocado. Me refiero, por la ignorancia el pueblo se pierde y no podemos ser ignorantes a estos contextos. Es decir, esta versión fue tomada del Tanaj, fue tomada de la Biblia hebrea, es decir, fue tomada de los profetas, de la sabiduría, de los salmos, de los proverbios y de los 5 primeros libros llamados Torah, que aquí por supuesto tendrá otra definición, ya lo vamos a ver. Entonces nos dice que la fuente de inspiración para este texto es la Biblia hebrea o el orden de la Biblia que posteriormente vino en griego, por supuesto, lo sabemos. Al incluir entre los profetas los libros de la Biblia griega denominada históricos, la Biblia hebrea pone de relieve la originalidad de estos textos. Amén, o sea que como quiera, el Vaticano, Roma, como se quiera llamar. Cuando se origina esta versión bíblica se toma de la Torá y se toma del Tanaj. Dice que originalmente pone de relieve los textos hebreos, para el Antiguo Testamento así como para el Nuevo. Todo acontecimiento es portador de una palabra de Yahvé. No se hace historia por el placer de dar a conocer el pasado, sino para testimoniar la fidelidad de Yahvé con su pueblo, para hacer conocer su santa voluntad y preparar de este modo a los hombres a recoger la gracia, el gen de su salvación. En este aspecto, toda la narrativa bíblica es profética. Nosotros hemos adoptado globalmente en esta edición
de la versión latinoamericana, la Biblia católica, el orden de la Biblia hebrea. ¡Oh, aleluya! Esto usted va a necesitar que yo le tome una fotografía al texto y se lo transcriba, probablemente, porque usted dirá, pastor, ¿eso dónde está? En la Biblia del nivel 1. Lo voy a repetir. Nosotros hemos adoptado globalmente, es decir, todo el contexto de la Iglesia católica del nivel 1 en todo el mundo, que se rige a través del Papa, a través del Vaticano. Entonces ellos han adoptado para esta versión bíblica la Biblia hebrea, es decir, la Biblia hebrea, la Torá y el Tanakh. Importantísimo. Encontramos pues al comenzar los 5 libros de la Torá, que la Torá para los judíos de lengua hebrea y que nosotros llamamos el Pentateuco en la lengua griega, en ellos vemos a Yahvé actuando en la historia humana para liberar a un pueblo que quiere hacer suyo, instruyendo a este pueblo y dando sentido a su historia. Ay, hermano, cómo me deleito con una lectura como esta. ¿Y dónde lo estamos tomando? En la versión católica. Es interesantísimo, hermanos, esto es apasionante. Después vienen los libros proféticos. Yahvé interviene en la historia por medio de los profetas a los que comunica su palabra y su rúa para destruir y construir, para edificar y para plantar. Estos profetas inspirados van a desempeñar un papel decisivo en la educación de la fe de la casa de Israel. Por fin nos encontramos con los libros sapienciales, es decir, con todo un conjunto de obras que bajo las formas más variadas nos ponen en comunicación con la plegaria, la sabiduría y la moral del pueblo de la antigua alianza. Estas obras nos enseñan el arte de servir a Yahvé en la vida diaria y a convertirnos en personas responsables de la fe. Bueno, hasta ahí. Es mucho para leer, hermanos, pero me parece que esto es algo extraordinario. Lo he tomado de esta versión Biblia nivel 1, versión latinoamericana. Y si usted observa ya lo que es el contenido propiamente de la Biblia, el contenido es extremadamente rico en contenido, en enseñanza, en lenguaje. Especialmente lo que quiero tocar, lo importante de estos textos es, repito, su léxico, su lenguaje, que es mucho más cercano al lenguaje kadosh hebraico que la versión del nivel 2, internacional ni se diga, por favor, ni la mencione, pero las demás versiones que tenemos tienen un mejor escrito, un mejor lenguaje, más aproximado al Kadosh en esta versión. Muy bien. Hasta aquí vamos bien en lo que queremos presentar y en lo que estamos mencionando. Ahora, tenemos que arrancar por algún concepto, por algún elemento fundamental dentro de los temas que venimos considerando. Así es que permítame mirar básicamente cuál es entonces la diferencia que tenemos hoy entre el nivel 1 y el nivel 2. Son textos que estoy tomando y no los puedo leer absolutamente en detalle porque son estudios y textos extremadamente extensos, pero trataré de resaltar por lo menos algunos principios básicos. Hay muchas y muy importantes diferencias entre el nivel 1 y el nivel 2. Usted me va a decir, pastor, pero pues es que es obvio. O sea, ¿usted por qué nos va a enseñar algo que pues es obvio? Yo ya no soy del nivel 1, yo ya no soy del nivel 2. Bueno, eso parece simple. Para cualquier entendedor, pocas palabras. Como dice nuestra querida hermana Liliana Hunter, ella dice, piense. Pues sí, si usted lo piensa, esto es básico, pero les aseguro que si en esto que parece tan básico y sencillo no tenemos una profundidad en la auditoría del tema, pues si no hay conceptos muy claros y definidos, no estaremos en el lugar correcto. Un ejemplo, si en el nivel 1 nos enseñaron a rezar, y en el nivel 2 nos enseñaron a orar. Entonces me pregunto, ¿realmente eres tú una persona de rezar? ¿Eres tú una persona de oración? ¿Tú eres una persona de arrepentimiento? ¿Tú eres una persona de amor, de perdón? ¿Eres ese tipo de persona? ¿O todavía eres de los que, perdón la expresión, como los caballos, ahí como los mulos, creo es, adelante, que no ven para ningún lado porque no tienen la manera de pensar absolutamente? Hermanos, las diferencias son importantes y yo tengo que tomarme el tiempo para que hagamos esas diferencias, porque definitivamente al hablar de ellas
notaremos el trasfondo del cual venimos y por qué razón nos cuesta tanto subir al nivel de transición en Torah, entender Torah, caminar en Torah y más aún caminar en Shabbat y más aún lograr entrar al nivel de las convocatorias. Hermanos, es que hay mucha gente, déjenme decirles, es impresionante el número de personas que hoy están entrando al tema de Torah. Pero entran al tema de Torah, perdón la expresión, fríos, con una motivación extraordinaria. Yo quiero conocer de Torah, yo quiero el hebreo, todo el mundo el hebreo. Pues hermano, si usted quiere el hebreo, estudie hebreo. Por supuesto, estudie hebreo. Pero si lo que usted quiere Torah es, estudie Torah en español primero. Aprenda Torah en español y cuando usted esté establecido en Torah en español, ahora vaya al hebreo, profundice en el hebreo y por supuesto que encontrará una revelación mucho mayor. Pero para entrar a Torah, más que el hebreo, usted necesita saber Shemot capítulo 20, verso 8, guarda tu Shabbat, y Levítico 23, cumpla con las convocatorias. Si usted tiene claro las ordenanzas, el Dabar de Shemot capítulo 20, y usted tiene claro el contexto de Levítico 23 y los Moedín, que lo vimos ayer tan extraordinariamente definido, entonces, mi amado hermano, usted no tendrá ninguna dificultad. Pero es que la gente viene a Shabbat un día, al otro Shabbat ya no viene, en el otro Shabbat le apareció una fiesta de cumpleaños, en el otro le salió un asunto aquí, el otro le salió otro asunto allá. Entonces, cuando no hay prioridad en cuanto a lo que hacemos, entonces tú seguirás en el nivel 2 o seguirás en el nivel 1, así te cueste mucho quererlo aceptar. Entonces la gente cree que Shabbat es dormir todo el día. Yo aquí en Netflix guardando Shabbat. No, mi amado hermano, por favor. Nos cuesta sentarnos a la mesa al comienzo de Shabbat en el día 6. Porque recuerden que en la Biblia no aparecen los días que conocemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a excepción de Shabbat y domingo. No existen los días. Existe el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto y Shabbat. No existe enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No existe. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros venimos a Shabbat, tenemos un compromiso personal con Hashem para entrar a Shabbat y entrar a Shabbat significa cesar todo tipo de trabajo, cesar todo tipo de compromiso, cesar todo tipo de vanidad, cerrar. No. Entrar a Shabbat significa estudiar la palabra. Entrar a Shabbat significa cumplir con el Moedín. Entrar a Shabbat significa el día santo para Hashem. Entrar a Shabbat significa unidad de familia. Entrar a Shabbat significa fuera del televisor. Entrar a Shabbat significa fuera del partido de fútbol. Entrar a Shabbat significa fuera del mundial. Fuera. Ese no es el tiempo para estar ocupado perdiendo el tiempo. Tenemos tantas cosas por estudiar, por aprender y por vivir, que si aún todavía seguimos en ese nivel donde el Shabbat es lavar el carro, ir al mercado, ir de compras, ir al mall, hacer visita y luego venir al Shabbat y pasar una reunión de 2 horas y seguir en el mundial, no, mi amado hermano, eso no es Shabbat. Entonces, bajo esa premisa, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Verdaderamente nosotros en el nivel 3 que se supone que estamos hoy en Torah, estamos verdaderamente cumpliendo en obediencia con la Torah? Hagámonos la pregunta y por favor cada quien contéstela de manera personal y de manera individual. No me contesten aquí en el chat, contéstenlo por favor ustedes a nivel personal. Nos quedó una respuesta, ya estoy aquí mirando el chat y veo que alguien está contestando y quiero entonces corroborar la respuesta que nuestros hermanos nos están presentando. Muy bien, ¿cuántos libros entonces tenemos en la Biblia de la versión tradicional? En la versión tradicional tenemos entonces un total de 73 libros. Por favor, escríbalo en sus notas. Si no lo sabía, escríbalo por favor. Tenemos un total de 73 libros. Esos 73 libros que estamos mencionando incluyen lo que hemos llamado, lo que se ha llamado también los famosos libros apócrifos. ¿Recuerdan? Los libros apócrifos, que es lo que diferencia, digamos, una versión de la otra, lo que se llama como los libros apócrifos. ¿Cuántos libros tenemos entonces en las versiones del nivel 2? Muy bien, tenemos 66 libros. Quería leerles una nota que había encontrado por acá, pero no la encuentro en el momento. Entonces tengamos presente, en las versiones del nivel 2, lo que llamamos
la Biblia cristiana, esa Biblia tiene 66 libros. Esos 66 libros están repartidos en dos grupos. Un grupo de 39 libros que corresponden al Tanakh o el Antiguo Testamento y un grupo de 27 libros que corresponden al Nuevo Testamento o al Brit Hadash o al Pacto Renovado. Eso en la versión del nivel 2. En eso estamos de acuerdo, es decir, tenemos en el antiguo, en el Pacto Nuevo o en el Brit Hadash tenemos el mismo número de libros, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2. En el Antiguo Testamento, en la versión 1, tienen 46 libros. Mientras que en la versión 2 tenemos 39, es decir, que hay una diferencia de 7 libros allí, que es la diferencia básicamente. En total, la versión 1 tiene 73 y la versión 2 tiene 66. Hasta aquí estamos bien, estamos claros. Sigamos entonces con nuestra jornada. Una de las primeras y más importantes diferencias que existen entre el nivel 1 y el nivel 2 es, de hecho, la suficiencia y autoridad de la Escritura. Observen, aquí ya no estamos hablando desde el punto de vista de un sacerdote o un pastor. Estamos hablando desde la esencia del contenido en la Escritura. Los protestantes o la iglesia cristiana cree que solo la Biblia es la única fuente de la revelación de Adonai a la humanidad o de Dios a la humanidad. Y como tal nos enseña lo que es necesario para nuestra salvación respecto del pecado. En el nivel 2 ven la Biblia como la norma de la cual todo comportamiento cristiano debe ser el medio. Ahí está la moralidad, la espiritualidad y el fundamento. Esta creencia comúnmente conocida como sola escritura, y es uno de los 5 solas, solo viene del latín solamente, que surgió de la Reforma Protestante como resumen de algunas de las diferencias importantes entre el nivel 1 y el nivel 2. Y esto lo estoy mencionando, hermanos, porque recuerden que queremos entrar a una respuesta. ¿Qué es orar? ¿Qué es rezar? ¿Y qué es plegaria? ¿Y qué es súplica? Entonces, eso es muy sencillo. Usted busca en el diccionario qué es rezar y en 2 frases lo concluye. Usted vea qué es oración y en 2 frases lo concluye. Pero repito, quiero mirar un trasfondo un poco más allá. Mientras que hay muchos versos en la Biblia que establecen su autoridad y su suficiencia para todos los asuntos de la fe y la práctica, todos conocemos, de hecho, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada. Pero la versión 1, por otro lado, rechaza la doctrina de la sola escritura y no creen que solamente la Biblia sea la fuente suficiente. Ellos creen que ambas, la Biblia y la tradición del sagrado catolicismo romano, son igualmente importantes para su ceremonia. Muchas doctrinas romanas católicas están basadas únicamente en las tradiciones católicas romanas establecidas desde el Vaticano y negando la sola escritura y su intensidad, que en tanto la Biblia como su sagrada tradición son iguales en autoridad. Subestiman su suficiencia, la autoridad y la unidad de la Biblia. La visión de la Escritura está en la raíz de muchas, si no todas las diferencias entre uno y otro. Otro gran aspecto muy importante que se relaciona con la diferencia entre el nivel 1 y el 2 es el oficio y la autoridad del Papa. Aquí creo que podríamos evidentemente considerar este aspecto y tenerlo muy presente. Me explico. Durante el tiempo del nivel 1, el catolicismo, el Papa es, comillas, el vicario de Cristo. Por favor, un vicario es un sustituto y de ninguna manera podríamos considerar, ni está escrito textualmente en la palabra, que el Papa, comillas, sea el vicario o el sustituto de Cristo. Por favor, ni siquiera Pedro, y vamos para allá. Y toma el lugar de Cristo como la cabeza de la iglesia. Como tal, él tiene la habilidad de hablar ex cátedra con autoridad sobre los asuntos de la fe y de la práctica. Y cuando lo hace, sus enseñanzas son consideradas infalibles y obligatorias sobre todos los cristianos. Observen, sobre todos los cristianos. Aquí quiero hacer una mención sencilla al respecto. Espero que todos conozcamos lo que significa la palabra encíclica. La encíclica, yo solamente quiero mencionarla. Tengo las notas con respecto a lo que es la encíclica, pero aquí está la respuesta. El vicario, como se llama, el vicario de Cristo,
o el sustituto de Mashiach, comillas, en la tierra, tiene la autoridad de escribir. Tiene la autoridad de escribir lo que se llama una encíclica y escribe frente a los temas que él considera que se deben tratar, hacer, considerar, cambiar, alterar, rechazar, normativizar, empezar, realizar, etcétera, etcétera. Todo lo que se escribe en una encíclica tiene prácticamente el valor de la escritura santa. Es impresionante esto. Y es interesante cuando se hacen las encíclicas. Estos papas que tenemos actualmente, cada uno de ellos ha presentado su respectiva encíclica. Y si lo notan, el que está presente ahora para estos tiempos, el argentino, ha considerado en su encíclica, ha considerado que no pueden admitirse los servicios de Shabbat y está procurando que en el mundo entero todo ministerio o todo servicio que se realice en Shabbat se debe cerrar, porque según Constantino y todo el proceso de la iglesia, el día es el domingo, y eso está en una encíclica, y esa encíclica, porque recuerden que la autoridad de este Papa, del Vaticano y de este Papa, es una autoridad global, entonces no tenemos en el protestantismo una autoridad como esta. Es más, una muy buena parte de grandes pastores en el mundo entero, grandes entre comillas, porque solo grandes Adonai, pero personas, digamos, mejor reconocidas del nivel 2, hoy han ido a Roma, han ido al Vaticano a besar el anillo del Papa y decirle: nosotros los protestantes evangélicos estamos a su merced, estamos a su disposición, a lo que usted ordene, a lo que su encíclica establezca. Por favor, hermanos, ¿qué es esto? Es decir, que cuando nosotros vemos esas noticias que nos debería avergonzar, pero avergonzar con letra mayúscula, pastores, teólogos de congregaciones reconocidas, de inmensidad de número en personas que se presenten en el Vaticano a besar el anillo del Papa y a decirle: estamos contigo, Papa, y lo que tú digas es lo que tú tienes que decir, es lo que nosotros vamos a hacer, es indigno. Por lo tanto, entonces, ¿qué podemos considerar? Que estas diferencias notorias entre el nivel 1 y el nivel 2, entre comillas, prácticamente no existen. Porque ya hoy ese fenómeno ecuménico está haciendo que tanto los del 1 como los del 2 sean un solo grupo. Por lo tanto, usted sabe, repito, no hay diferencia, somos cristianos tanto en el nivel 1, o existen los cristianos tanto en el nivel 1 como en el nivel 2. Es un solo grupo, con algunas diferencias de forma en cuanto a la liturgia, pero un mismo sentir y peor aún, probablemente una misma cabeza, que no es Mashiach, sino que la cabeza se llama Roma. Ahí tenemos una seria y muy profunda diferencia, mis amados y mis queridos hermanos. Yeshua no está en Roma, Yeshua no nació en Roma, Yeshua no murió en Roma, ni Yeshua murió por Roma. Por favor, préstele mucha atención. Es claramente visto en el pasaje de Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y será en vosotros. Mientras que el nivel 1 enseña que solo la iglesia del nivel 1 tiene la autoridad y el poder de interpretar la Escritura. El protestantismo reconoce la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes y que los cristianos individualmente pueden confiar en el Rúa o en el Espíritu Santo para la guía de la lectura y la interpretación de la Biblia por ellos mismos. Es decir, que en el nivel 1 nadie tiene autoridad de leer un texto bíblico e interpretarlo, porque eso le corresponde única y exclusivamente al sacerdocio romano. Usted es un fiel, usted es una oveja, usted ahí nomás respire y eso es todo lo que tiene que hacer. Mientras que en el nivel 2 se le da la oportunidad a los fieles en el protestantismo, protestamos contra ese nivel 1 y nosotros exigimos nuestros derechos y por lo menos queremos interpretar la Biblia a nuestra manera. Pero finalmente el que reza y peca empata y seguimos igual, 1-1. La tercera diferencia mayor entre el nivel 1 y el nivel 2 es el cómo uno es salvado. En otras 5 solas de la Reforma fue la sola fide, solo la fe.
en la que afirman que la doctrina bíblica de la justificación es solamente por gracia, a través solamente de la fe en Jesús, solamente, Efesios capítulo 2, verso 8. Sin embargo, de acuerdo con el catolicismo romano, el hombre no puede ser salvado solamente por la fe en Jesucristo. Ellos enseñan que la doctrina católica romana de la salvación son los 7 sacramentos, los cuales son el bautismo, la confirmación, la penitencia, la comunión o la Eucaristía, y la extremaunción, el orden sacerdotal y el matrimonio. Los protestantes creen que la base de la fe es Cristo solamente. Los creyentes son justificados por Dios. Por todos sus pecados fueron pagados por Cristo en la cruz y su justificación es imputada a ellos. Los católicos, por su otro lado, creen que la justicia es impartida por los creyentes por la gracia a través de la fe. La versión 1 y la versión 2, o el nivel 1 y el nivel 2, también difieren en lo que significa ser justificados ante Dios. Bueno, no creo que voy a poder continuar con todo el texto porque, repito, hay mucho que compartir, pero esto es, hermanos, solo una introducción a lo que nosotros vemos tan sencillo. Es decir, yo estuve en el nivel 1, pasé al nivel 2 y ahora estoy en Torah. Pero un momentico, si usted estuvo en el nivel 1 y pasó al nivel 2 y pasó a Torah y todavía sigue con los modelos del nivel 1 o los modelos del nivel 2, entonces no puedes estar en Torah. Si este cambio no ocurre, y ese cambio, ¿dónde lo tenemos? Aquí, hermanos, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos, mis amados hermanos, porque cuando nosotros venimos, recuerden que, hermanos, es que esto es importante que lo tengamos presentes, nosotros no venimos del Vaticano, nosotros no venimos de Roma, Yeshua no nació en Roma, la Biblia hebrea, la Biblia israelita, toda fue escrita por hombres judíos y fue establecida en Israel, no fue establecida en Roma. Por lo tanto, toda la cultura romana, toda la cultura del Monte Vaticanus, hasta nuestros días, es horrorosamente equívoca con respecto a lo que es Israel, la casa de Israel y lo que es la Torah. Tan importante lo que estamos mencionando, que esta misma versión del nivel 1 afirma que los textos escritos en ella corresponden a las fuentes de la Torá y a las fuentes del Tanaj, de la casa de Israel. Entonces, si tomaron como parámetro la casa de Israel, y si tomaron como parámetro el Tanaj, y si tomaron como parámetro la Torá, significa que deberían entonces conocer el Shabbat, deberían conocer Levítico 23 en las convocatorias, y deberían conocer a Yeshua HaMashiach, y deberían saber que su nombre es Yeshua y no Jesús. Es interesante cómo aparece entonces en toda esta historia. ¿Quién aparece en medio de toda esta historia? Por supuesto, aparece Constantino con su conversión, y allí empezamos los problemas. Vamos a un siguiente punto. Entonces, ¿cómo se origina la fuente de esta liturgia en el nivel 1? Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que nació en tierra y vivió con todos nosotros hasta que fue brutalmente llevado a la cruz en una edad de 33 años, también se le llamó Jesús o Cristo. Este último es una traducción del Mesías, el Cristo en griego, el Mesías en hebreo, un término griego que hace referencia a su naturaleza única y especial, que haya sido elegido por Adonai para representarlo. Ahora, observen en esta liturgia del nivel 1 que ocurre. El Papa también se conoce como el Romano Pontífice o el Obispo de Roma, y es la figura más importante de la Iglesia en el nivel 1, y la reconocen todas las partes del mundo más allá de todo ambiente religioso. Se considera su cabeza visible, su embajador, ya que tiene la misión de conectar la Iglesia con todos los ámbitos ajenos a ella. Claro que también es el soberano del Vaticano. Y aquí hace alguna mención a lo que son los libros litúrgicos, que me interesa mucho esta expresión porque estamos hablando de liturgia, estamos hablando de Seder, y es interesante.
¿Qué son los libros litúrgicos? Son aquellos en los que podemos encontrar las ceremonias que la iglesia del nivel 1 determina para la administración de sacramentos, la misa y llevar a cabo todas las reuniones de carácter sagrado. En principio, las comunidades del cristianismo no tenían estos libros, aunque surgieron poco a poco a lo largo de los primeros siglos, tomando como fundamento los libros de oraciones del templo. Amén. Qué buena información tenemos aquí. Tomando como fundamento los libros de la liturgia del nivel 1, tomaron como fundamento los escritos en hebreo de los manuales de oración, del templo. ¿A ustedes no les llama la atención, amados hermanos, cómo, por ejemplo, hablando de Vaticano, hablando de Papa, obispos y yo no sé cuántas categorías hay, obispos, monseñores y demás cosas del protocolo del nivel 1, ¿a usted no le llama la atención cómo ellos utilizan la kipa? ¿De dónde y en qué momento? Si tenemos en cuenta que 351 años después de Yeshua aparece Constantino o aparece la Iglesia Católica. Entonces, ¿de dónde acá ellos vienen con kippah? ¿No le ha parecido interesante eso? A mí me llama la atención que el Papa utiliza kippah. ¿De dónde lo tomó? Pues no lo tomó de la iglesia cristiana porque eso no existía, lo tomó de la casa de Israel. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Tengo otro texto que, repito, es un poco extenso, yo sé que el tiempo no nos da y es maravilloso, probablemente se los pueda remitir como una biografía. Se llama Pastoral Colectivo sobre la Sagrada Liturgia. Es un texto escrito originalmente por un episcopado en Chile y lo estuve leyendo. Es un texto, trae 25 páginas, muy interesante. Permítame hacer solo una pequeña mención a lo que da como comienzo. La plenitud del sacerdocio que la congregación episcopal nos confiere nos impone una obligación primordial dentro del ministerio en el deber de enseñar el modo como los cristianos han de rendir a Dios el culto que es debido. Muy importante. Necesitamos hacer un culto debidamente preparado para Dios. En el fondo del corazón humano grabó la ley natural y promulgó más tarde la divina. El primer mandamiento donde se encierra el precepto de la adoración al Señor y los actos internos y externos con que debemos expresarla. El conjunto de estos actos se le llama culto, ceremonia o liturgia, y al ser ejercida pública y oficialmente por la Iglesia, constituye la sagrada liturgia y señala el camino por el cual las almas ejercitan plenamente la virtud de la religión en la unidad de un mismo espíritu y de una misma plegaria. La liturgia entonces es el conjunto de acciones, palabras y cosas que la Iglesia Católica da al culto de Dios. Ella no representa algo accidental en la Iglesia, sino algo esencial, destinado a comunicar a las almas a la vida de Cristo, a unirlas por al Padre Celestial y al producir la flor de la virtud cristiana, que es la piedad. Aleluya. Amén. Qué bonitas palabras. La Santa Iglesia, siendo una sociedad religiosa, establece el culto de Dios como uno de sus fines primordiales, fundándola a su autor, dándole lo que es el fundamento de toda sociedad religiosa, o sea, verdades que se deben creer, preceptos que se deben observar y ritos de carácter externo y oficial en los que había de concentrarse en las relaciones entre Dios y los hombres. La suma de los ritos, no solo por lo que tienen de externo, palabras, gestos, actitudes, símbolos, sino por lo que en ellos encierra de verdad y de misterio, de santidad, de vida humana que sube a Dios y de vida divina que baja a los hombres, es lo que constituye la liturgia católica. La liturgia es pues el conjunto de las plegarias, lecturas, cánticos, ceremonias y ritos sagrados por medio de los cuales el cristiano, con todo su ser, con el cuerpo y con el alma, tributan a Dios un culto digno, perfecto, el cual es posible en esta tierra y le adora en espíritu y en verdad, como lo dice Juan capítulo 4, verso 23, el que quiere ser adorado. La liturgia está compuesta de alma y cuerpo. Su cuerpo son las ceremonias externas, las que ejercen principalmente los miembros o los ministros sagrados.
Su alma es el alma misma de la iglesia, o sea, la vida íntima de esta, sus aspiraciones y plegarias, su fe, sus tradiciones, todo lo cual la iglesia ha adquirido condensar y manifestar en las acciones de su culto y con un idioma propio que es la oración y la oración litúrgica. Ahora bien, el culto de la iglesia es el culto de todo organismo cristiano, de todo el cuerpo místico de Cristo, de tal suerte que cada uno de los fieles que no se ha separado de la caridad de Cristo como parte viva del culto litúrgico de la iglesia, más esta participación de la vida espiritual de la iglesia ha de ser comprendida por los fieles. Es muy de lamentar que la mayoría de los cristianos no tengan ni siquiera la noción elemental de la íntima participación que le corresponde en la vida de la liturgia de la iglesia. La falta de conocimiento en esta materia se hace aún más lamentable si se tiene presente que la unión de nuestro espíritu al alma de la iglesia importa consigo nuestra unión espiritual al mismo Cristo, que es sumo y divino sacerdote de la sociedad cristiana, pues es Él, con Él y en Él. Como decimos en el canon de la misa, se da a Dios todo honor y toda gloria. Bueno, y aquí todo esto está maravilloso. Si la liturgia tiene como fin glorificar a Dios y salvar las almas, ella representa también el medio eficaz y tradicional para formar el verdadero espíritu cristiano, objetivo al cual debe dirigirse todo apostolado verdadero. Y según el Papa Pío XI, las repetidas ocasiones ha señalado como específica la acción católica. La liturgia ha sido llamada con razón la pedagogía de la Iglesia por su medio de enseñanza del dogma cristiano que se hace fácil, grata y eficaz. El célebre axioma del Papa Celestino, legem credenti lextis satatus supplacandi, o sea, la ley de orar, establecer la ley de creer, como dice, como las fórmulas y ritos de la plegaria y de la liturgia. Para que la liturgia desempeñe esa función es necesario que los fieles comprendan y gusten de sus plegarias y de sus ceremonias. ¡Gusten! Que reciban con agrado y expliquemos pues con frecuencia los diversos aspectos del santo sacrificio de la misa, expongan a los fieles los ritos expresivos de los sacramentos y familiarícense estos con la fórmula del ritual de la iglesia. Bueno, mis amados, esto en términos genéricos, a ver, permítanme cómo vamos de tiempo, porque el tiempo me avanza, se nos ha pasado el tiempo extremadamente rápido, hermanos, pero tenía que presentar este tema, esta ponencia. ¿Por qué? Porque si hablamos del Sidur, para poder comprender el Sidur hebreo, para poder comprender, recibir, asimilar el Sidur, el Seder hebreo, el protocolo hebreo, no lo podremos recibir adecuadamente a menos que comprendamos cuál es el sentido del Sidur del nivel 1, el Sidur del nivel 2, hasta que lleguemos a este Sidur. Entonces, si en el nivel 1 aprendimos que nunca nos lo enseñaron, digamos, de una manera dogmática, de una manera estricta, lo aprendimos de vista. Es decir, yo fui a una misa porque vengo de una generación del nivel 1 y fui a una misa y yo estaba en la misa y pues hacía la bendición, me levantaba o me sentaba o me arrodillaba pues porque era lo que veía que todos hacían. Esa era la liturgia. Y esa liturgia relativamente en poco tiempo se hace pues autómata, ya uno sabe. Cuando venimos al nivel 2, sin que nadie nos lo dijera, ¿qué hicimos? Llegamos a una congregación en el nivel 2, nos presentamos allí, nos sentamos allí, aparece el pastor, todos se colocan en pie, hace una oración, todos cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza, empezamos una oración, se lee un texto bíblico, se da comienzo a una palabra del tema de la mañana o de la jornada, vienen los grupos de oración, se cantan, todos cantan, entonces ahí ya empezamos a dar palmas, empezamos algunos a danzar, empezamos a levantar manos, la liturgia cambia un poco y nos vamos acoplando a esa liturgia y así sucesivamente. Pero cuando venimos a Torá y empezamos a revisar la liturgia hebrea, se nos hace un poco difícil, repito, porque ni en el nivel 1 ni en el nivel 2 nunca particularmente nos enseñaron la liturgia. Aquí tenemos que aprender la liturgia hebrea. Entonces, la cena del Shabbat, para los hijos, una oración para los hijos, bendición para los hijos.
y es Mijal Elohim Kefraín Bemenashe. Que Adonai te bendiga como a Efraín y a Manashe. Y Barejeja Adonai, Bellismereja Yaer Adonai, Panabeleja Vijuneca, Isha Adonai, Panabeleja Villasen, Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te proteja, que Adonai ilumine su faz sobre ti y te dé gracia, que Adonai dirija su faz hacia ti y te establezca paz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav betzivanu al netilá y adain. Entonces aquí nos dice que bendito es Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado el lavado de las manos. Y eso pareciera ser que no gusta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del hebreo y cuando entendemos que este mover lo hace la casa de Judá, los judíos, entonces se nos alborota, perdón la palabra que estoy usando, el antisemitismo, la judeofobia y eso que todavía no hemos empezado pues a Baruch atah Adonai Eloheinu melech. Y algunos dicen, no, eso no es para mí, eso no es para mí, eso no es para mí. Amados, tenemos que aprender. Es el propósito. Tenemos que aprender. Se nos ha quedado mucho tema por avanzar. Tengo varias cosas que quisiera tratar. Quisiera que habláramos un poco, entre comillas, de lo que es el principio, por supuesto, de lo que se llama la iglesia. Mal enfocado hoy, como le decimos, la iglesia católica es la primera iglesia, Cristo es el vicario de la iglesia, luego Pedro y a través de Pedro el Papa. No, un momentico, no. Esos horrores jamás los podemos asumir. La iglesia de Cristo, la primera que aparece en Jerusalén en el 27 años después de Yeshua. La iglesia católica romana que aparece en el año 313, fundada por Flavio Valerio Aurelio Constantino. Luego aparece la iglesia ortodoxa romana, separada de Roma desde el 1054, en el 1054. Luego la iglesia luterana, Martín Lutero, en el 1517. La reforma calvinista, Juan Calvino, en Suiza, 1533. La episcopal, aquí Enrique VIII, en Inglaterra. Las menonitas, en Holanda, 1543. Los presbiterianos, John Knox en Inglaterra, 1560. Los bautistas, anabautistas, John Smith, Inglaterra, 1609. Los Rosacruces, Christian en Holanda. Los Amigos, los cuáqueros, George Fox, Pensilvania, Estados Unidos. Los metodistas, John Wesley, Estados Unidos, 1739. El episcopaliano, los adventistas, William Miller, Estados Unidos, 1818, los mormones, Joseph Smith, Estados Unidos, 1830, GNCA, George William, Inglaterra, adventistas del séptimo día, Helen White, ex metodista, Estados Unidos, 1863, Ejército de Salvación, Sociedad Teosfísica, Cienciología Cristiana, Testigos de Jehová, Nazarenos, Asambleas de Dios, Rosacruz, Luz del Mundo, Pentecostales, Estados Unidos, 1931, Grupo de Varios, Los Hermanos, Juan Darby, Inglaterra, 1948, Niños de Dios, David Berg, Estados Unidos, La Divina Revelación, Juan Antonio Soto Romero, Lima, Perú, 1977, Castillos del Rey, Roger Wolcott, Monterrey, México, 1978. Entonces, todas estas congregaciones y miles de denominaciones, iglesias y todo lo que usted quiera llamar, ninguna de ellas, Yeshua HaMashiach perteneció ni fundó absolutamente ninguna de ellas. Yeshua dijo, yo he venido a cumplir, no he venido a abolir. ¿Qué enseñaba Yeshua? La Torá. ¿Qué enseñaron sus discípulos? La Torá. Cuando enseñaban la Torá, ¿qué enseñaban? El Pentateuco, la Torá, los libros de Moshe. ¿Qué enseñaban y cómo lo hacían? Basados en un orden, en un ceder de oración. Y cuando entonces tenemos claro todo esto, nos daremos cuenta, mis amados, que a lo largo de esta trayectoria de vida religiosa del nivel 1 y el nivel 2, a este proceso inmenso de transición, hermanos, no basta solo con decir, no basta solo con cantar, es necesario morir, dice la canción. Es necesario morir a toda esta religión. Es necesario morir a todos estos movimientos, pensamientos y doctrinas de hombres para acercarnos a la Kadosh Torah. Por lo tanto, venir a Torah no es decir estoy en raíces hebreas. Si tú, mi amado hermano, estás en raíces hebreas y crees que venir a raíces hebreas es
no saber nada de lo que hemos mencionado. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos, porque tenemos que morir a todo esto. Pero tenemos que morir en el sentido de que si no sabemos que lo tenemos, no sabemos que está. Por lo tanto, morir a esa religión, morir a esa tradición, morir a ese tipo de cultura. Tenemos que hacerlo, porque ¿cómo nos cuesta entrar a Shabbat? ¿Cómo nos cuesta entrar a las convocatorias? ¿Cómo nos cuesta presentar nuestras ofrendas? ¿Cómo nos cuesta elevar los cánticos? ¿Cómo nos cuesta? Porque venimos de un trasfondo que no se puede superar de la noche a la mañana. Venir a Torah es mucho más que eso. Venir a Torah significa amar la palabra, aprender la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra. Necesitamos caminar con una fuente mucho más dedicada, mucho más entrega. Dígalo conmigo, con la mente de Yeshua. Con la mente de Yeshua, con la mente de Yeshua, con el amor a mi prójimo, con el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Así es que estamos en un proceso de transición y muchas cosas tenemos por avanzar. Se nos pasó el tiempo, hermanos, siempre se me pasa el tiempo. Así es que para el día de mañana estaremos en nuestro cierre. Muchísimas gracias, amados, por acompañarme. Gracias por estar en esta jornada de Torah al Instante. Me despido. Shalom, tengan muy buen día, su amado hermano pastor Roberto Alfaro. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.